Y bueno, cracks, el Real Madrid vuelve a una senda victoriosa, vuelve a demostrar que es un equipo muy solvente, que sin necesidad de ser excesivamente brillante, ha pasado por encima literalmente del Salzburgo por el resultado y por la sensación de que en ningún momento este equipo estuvo ni cerca de ser un peligro para el Real Madrid y sus opciones de llevarse los 3 puntos que eran sumamente importantes porque bueno, la clasificación se pone linda, el tema del gol average siempre va a ser muy importante. Era la primera vez en la historia de estas dos instituciones que se enfrentaban en partido oficial. Imagínense que estaba viendo y escuchando por ahí por ESPN, lo busqué y es real. Se habían enfrentado recientemente en un partido amistoso en el que, bueno, estaba Haaland del otro lado, en el Salzburgo, y que un gol termina ganando el Madrid con un gol de Hazard, ¿no? Y bueno, Real Madrid 5, Salzburgo 1, un equipo bastante flojito que le ha dejado al Real Madrid prácticamente el partido a placer, a diferencia de la primera parte del partido. Es uno de esos partidos que ya hemos mencionado muchas veces que se ven tan superiores a su rival, pero tan superiores que finalmente salen a dormir un poco la siesta y dicen, no, es que no hay manera de que estos muertos nos ganen con todo el respeto del mundo y se ven tan superiores que termina pasando eso, ¿no? El Madrid llegó tal vez los primeros 10, 15 o 20 minutos en ese primer tramo del partido en el que, bueno, básicamente no terminaba de arrancar, no se veía cómodo en ese primeros 15-20 minutos del partido, se le veía bastante incómodo a Ceballos, por poner un ejemplo, y ahí Ancelotti hace una pequeña corrección, no sé si lo haría el mismísimo Fede Valverde, que por cierto estaba de lateral derecho, en el que se incrustaba un poco en ese centro del campo, haciendo un poco de carrilero allí, entrando al medio, para poder dar salida al balón, porque estaba rondando la posibilidad de una pérdida de esa altura, y este equipo que básicamente el sistema de juego es robar alto o defender un buen bloque y después salir a las carreras porque tienes jugadores para hacerlo. Hubo esa corrección que le permitió al Real Madrid ponerse un poco más cómodo. Ya después de ahí, pues Ceballos empezó a liberarse un poquito más y debo reconocer que Dani Ceballos me está dando una sensación increíble de ser un futbolista más que aprovechable. De verdad que no pensaba que nos pudiera dar este nivel. No es que sea Luka Modric, no lo va a hacer nunca, olvidémonos de eso, pero muchachos, es un futbolista que puede dar muchas cosas interesantes, ¿no? Ha vuelto a jugar Mendy, quien bueno, ha tenido ahí un par de acciones interesantes, como también un par de acciones negativas, como suele ser habitual en el último Mendy que conocemos. En el lateral izquierdo ha colocado a Valverde, repito, de lateral derecho. Ancelotti se ha dado cuenta que lo de Lucas es dramático por un tema más que normal debido a que no es su posición, es un futbolista que ya con cierta edad, Europa se juega a otro ritmo y Ancelotti para mí inteligentemente ha soltado a Fede Valverde de lateral derecho. La saga de la defensa ha vuelto a jugar Asensio, me alegra, esto es porque no está Tchouaméni seguramente y porque bueno, así más o menos va con Asensio, de hecho lo ha colocado después de lateral, que ya lo vamos a hablar un poquito cuando hablemos un poco de los cambios, y bueno, en el centro del campo vuelve a utilizar ese doble pivote, esta vez con Luka Modric, que para mí ha hecho un partido fantástico, dándonos sus últimas pinceladas de fútbol, porque es un futbolista excepcional y que va a quedar en la retina de absolutamente cualquier amante del fútbol, ¿no? Y bueno, nos ha dado allí con el centro del campo otra vez esa especie de juego tipo diamante en el que aparecía el punta, que en este caso era Mbappé, y Bellingham por detrás del 9, allí haciendo de eje o de pegamento, creo que lo leí por ahí en Twitter hoy, y en los lados Rodrigo y Vinicius, que para mí no han estado ninguno excesivamente brillante, salvo uno, Jude Bellingham, es que es impresionante el futbolista que ha comprado el Real Madrid. El inglés este es un puto escándalo. He subido en mi cuenta de Twitter el gol que le ha hecho, que le ha pasado a este hombre, y es que ha sido una absoluta locura el taconazo. Pero más allá de eso, ejerciendo de líder total. Para mí, o sea, hemos tenido tramos buenos de Vinicius o muy buenos de Vinicius. Este último tramo de Kylian, que había demostrado que vuelve a ser un futbolista más que interesante, un futbolista de talla mundial, pero que hoy no lo demostró. Hoy estuvo un partido bastante más normalito, no malo, pero bastante más normalito. Pero si sacamos un bloque general o un estadística general, para mí el mejor futbolista del Real Madrid en lo que va de temporada, que ya llevamos más de la mitad, viene siendo Jude Bellingham. Lo tengo clarísimo. Pero bueno, vamos a hablar un poco, ya sabemos cómo ha sido un poco la alineación. Ancelotti, repito, es interesante que por fin se dio cuenta de algo, aunque bueno, para hoy seguramente en algún momento alguno de estos cuatro, seguramente todos entendemos que Rodrigo va a salir del 11 porque en partidos grandes que cuesta mucho meter a estos cuatro futbolistas por un tema más que normal, ¿no? Y pues yo creo que hoy sí se lo podía permitir Carlo Ancelotti por el rival al que estabas enfrentando, ¿no?
Y bueno, sí, un poco más que añadir, el Salzburgo no ha inquietado más que la incomodidad que le produjo en los primeros minutos, no ha inquietado mucho al Real Madrid. El Madrid ha estado totalmente plácido en prácticamente todo el partido y lo ha demostrado cada vez que ha ido, ha sido pujante, se han desperdiciado muchas oportunidades para mí porque primero Mbappé, pese a estar muy atento a la jugada del gol que le roba la pelota al portero y estar allí apoyando, defendiéndolo en lo que es sus limitaciones para defender, ¿no? Creo que no ha hecho un partido excelso. Vinicius tampoco ha estado excelso. Me parece que está un poco desconectado, está un poquito fuera de su nivel. Sin embargo, sigue siendo decisivo. La jugada del primer gol. Creo que la asistencia la termina dando Bellingham porque le roza el balón y le quita el balón, ¿no? Pero para mí es que la jugada es de Vinicius por cómo mete ese pase absolutamente demoledor en una gran definición de Rodrigo Gómez, que para mí, de los 4 de arriba, los que han estado mejor ha sido Rodrigo, 2 golazos de absoluto crack, tiene un golpeo impresionante este hombre, donde cuando está ahí en el área suele ser letal, cuando tiene una jugada en la que le favorece como delantero suele ser letal, ¿no? Y para mí ha estado bastante bien Rodrigo. Bellingham, ni te cuento, es un escándalo lo del inglés este. Y bueno, sí, ya, para ir cerrando un poco, me gustó muchísimo el partido de Modric, como les dije, dando mucha cátedra de fútbol, de lo que realmente es un futbolista con unas capacidades impresionantes para generar juego. Creo que cuando le das buen descanso a Modric y sale de vez en cuando un partido como este a jugar 30 minutos en un partido medianamente decisivo en el que tienes alguna posibilidad, creo que suele ser un futbolista más que aprovechable y más que interesante. Muy contento con el partido y ojo porque el Real Madrid con esta victoria, les voy a mostrar aquí rapidito, se pone en una posición muy interesante, apetecible seguramente para algunos. El City ha perdido 4-2 con el PSG, que se coloca el 22 y el City queda de 25. No creo que no se vaya a meter, no creo que el Stuttgart, no creo que el City no vaya a ganar su siguiente partido, que el Stuttgart, el Sporting, el Benfica, el Brujas, el PSV, el Celtic, la Juventus o el Real Madrid no vayan a ganar su siguiente partido, ¿no? Más que probable que va a estar el City allí, pero dramático que si estaría Ancelotti en esta posición, faltando una fecha fuera, yo creo que sería más que cuestionable, pero como es el señor Media Colonia, esto es lo que les decía, muchachos. A ver, el Real Madrid llega con 12 puntos, solo le da para alcanzar o superar la séptima plaza. No, miento, porque si Atlético de Madrid y Milan, por poner un ejemplo, no suman, el Madrid los estaría empatando en puntos y la diferencia de gol es la que va a hacer la diferencia. Por ejemplo, la diferencia de gol del Atlético es de 5 y la del Real Madrid es de 5. Hay que ver cómo se desarrolla la última fecha del Madrid, que por cierto se va a enfrentar a este equipo, al Brest, si no estoy mal, que tiene más 3 en goles, ¿no? Es importante eso porque no tiene más 3 en goles, es que me he equivocado aquí. Diferencia de goles, el Brest, 2 diferencia de goles. Es interesante lo de este equipo, ¿no? Bueno, 2, creo que ganándole el partido ya estarías mucho más cerca. Va a estar muy difícil porque no es solamente los que están aquí, los que puedes alcanzar, Atlético, Milan, Atalanta y Leverkusen, sino los que están en medio, como en naranjadito tipo Europa League. Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, el Lille, mejor dicho, el Brest, el Dortmund, el Bayern, que por cierto, ese gol que te mete el Salzburgo en el último minuto te deja por debajo del Bayern. Creo que hubieras empatado en absolutamente todo el Bayern de Múnich. Y bueno, muy interesante. La Juventus sí le diste casa, pero bueno, ya lo que queda es ganar, tratar de golear a este equipo. Va a estar muy difícil meterse entre los primeros 8, pero sabemos cómo es el fútbol. Vamos a ver qué sorpresa nos trae esta primera temporada en este formato. Lo cierto es que ha estado más que chévere. Bien por Ancelotti, que para mí ha ajustado algo interesante, que es de Valverde al lateral derecho. Valverde es mejor lateral que Camavinga, no siendo lateral ninguno de los dos, pero creo que al ser una posición más retrasada y tener un compromiso diferente en cuanto a la estructuración del equipo, le quedaría mucho más sencilla la adaptación a esta posición, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo lo termina resolviendo Ancelotti. Espero que no se le nublen los ojos con esta goleada porque ha sido un equipo absolutamente mediocre. Pero sí, creo que sí tenemos muchas opciones de hacer muchas cosas interesantes y ya después de meternos en la siguiente ronda, cambia mucho la cosa, pese al factor diferencial de jugar en casa, que hay que añadir un par de partidos más a una temporada absolutamente larga. Creo que por lo menos tenemos la dicha de estar ahí con alguna posibilidad de meternos en los 8 primeros. Vamos a ver cómo acaba solucionando esto. Por cierto, entró Álava, el otro día le vi bien con algunas acciones moviendo el balón, dándole salidas al equipo diferentes, algo que hace Asensio. A Rudiger le cuesta un poco más y lo de Tchouaméni es que directamente no lo tiene. Así que vamos a ver, ojalá que Álava no termine desplazando a Asensio, a menos que esté en un nivel excepcional, pero no creo que sea un partido para medir
cuál es el nivel y realmente qué te puede aportar un futbolista como Álava, que repito, viene con una inactividad absolutamente bestial. Sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. El equipo parece que empieza a reaccionar, a dar síntomas. Y para cerrar, antes que se me olvide, estoy viendo unas combinaciones más que interesantes, que parece que poco a poco empieza a adaptarse un poquito más Mbappé y Vinicius Junior. Nada, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.